Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. A continuación escucharemos el mensaje a través de mis hermanos. Buenos días. Para empezar, vamos a saludarnos con los de al lado, diciendo, Jesús te libera. El mensaje de hoy se titula, Ni yo te condeno. La palabra se encuentra en San Juan, capítulo 8, versículo 1 a 11. Versículo llave es 11. Voy a leer. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este día. Nos permite entendimiento de su trabajo, que nos haga mirar a Jesús y no estar sujeto de miradas de ese mundo, que nos dé esta libertad, este perdón de pecado. El día de hoy nos haga entender claramente este mensaje. Le pido en nombre de Jesucristo. Amén. Cuando éramos niños, el juicio de nuestros padres era más influyente en nuestra vida. Sus reacciones ante nuestros errores nos corregían y nos conducían. Ellos nos atendían para nuestro crecimiento sano. Debemos dar gracias a ellos por su amor y guía. Pero ahora hemos encontrado a uno mayor, uno de verdad poderoso y perfecto para enseñarnos. Hoy veremos cómo nos conduce nuestro Señor Jesús. Lo que quiere darnos Jesús es incomparable. Es la solución única que cubre nuestra incapacidad. Vamos a aprender de su juicio, sabiduría y amor. El juicio divino que ahora nos influye a nuestra vida, pues ya no vivimos del mundo, sino de Dios justo y misericordioso, que realmente puede guiarnos para vivir con Él en paz eternamente. Primera parte. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Versículos 1 a 7. Versículos 1 y 2. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Jesús servía a la multitud, dándoles palabra infalible, que viene desde arriba, del Padre Dios. ¿Con qué actitud servía Jesús esta misión? Al terminar la fiesta, después de luchar con todo corazón con el pueblo duro, que no le entendían muy bien, Jesús no los dejó, sino siguió orando por ellos. Así imagino que con este motivo fue al monte de los olivos para orar por ellos con todo corazón. Él sabía muy bien que esto era una guerra espiritual. Fue duro e iba a ser más duro todavía. Sin oración era imposible continuar en esta batalla espiritual. Él es fiel y verdadero, y así trabajaba su misión toda su vida hasta tomar la cruz. Este Jesús vino al templo al siguiente día temprano, y todo el pueblo vino a él. Ya se había terminado la fiesta, sin embargo, muchos esperaban oír más de Jesús en lugar de regresar a su casa. Al ver esto, ellos estaban muy sedientos espiritualmente, porque los líderes de religión no cumplían sus deberes y solo se acomodaban en formalismos. Entonces, nosotros, ¿con quién seremos semejantes? ¿Seremos como los escribas y fariseos, quienes se saciaban a sí mismos, buscando ser respetados por el pueblo? ¿O como Jesús, el fiel siervo de Dios, que se preparaba con sinceridad
y oración en todo lo que hacía? No es la capacidad lo que Dios nos ve, sino nuestra actitud y sinceridad. Jesús vino como humano, pero sabía depender de Dios y oraba más que cualquier otro humano. Aparentemente, aprendamos de nuestro buen pastor Jesús y vamos a ser pastores fieles también, nosotros. Para esto, carguémonos de la verdad y amor que viene de Dios y seamos sinceros con nosotros mismos, con el arrepentimiento continuo. Vamos a ver versículos 3 a 5. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Una mujer judía fue sorprendida por cometer adulterio. ¿Qué es el adulterio? A mí me parece que es indispensable pensar del matrimonio primeramente para tratar del adulterio. Si vemos Génesis capítulo 2, el matrimonio es la máxima bendición de Dios que satisface al ser humano. Tener pareja con quien compartimos amor y trabajo ante Dios. Qué gozoso es estar toda la vida así juntos, unidos, hombre y mujer. Hacerse una sola carne nos trae máxima satisfacción y consolación en nuestra vida solitaria. Pero también nos trae responsabilidad. El pecado corrompe cualquier bendición de Dios y lo convierte en una maldición. Mientras obedecemos la palabra de Dios, estaremos benditos, aprendiendo a amar hasta poder cubrir las debilidades del otro. Así, venciendo el egoísmo cada uno y madurando en crecimiento espiritual. Matrimonio es una relación verdadera y duradera, porque Dios, nuestro Creador mismo, lo estableció. Pero si escuchamos a otras voces que se dan en el mundo, el matrimonio también se quiebra y nos trae maldiciones. Entonces, es necesario escuchar la palabra de Dios para guardar nuestro matrimonio. No necesitamos muchas palabras para explicar la situación miserable de hoy en día, porque todos sabemos, o incluso en algunos casos, lamentablemente, somos nosotros mismos testigos y consecuencias de esta mal. Por causa de la divulgación de pecado en el mundo, el matrimonio también va perdiendo su bendición. Los jóvenes dudan y tienen miedo de este sistema. No quieren entrar, desafiar, obedecer para recibir lo que preparó Dios para ellos. Hoy en día la gente, hombre y mujer, comúnmente buscan placeres, comodidades, beneficios para sí mismos, más que el amor que da y que guarda sinceridad y estar dispuestos hasta sacrificarse para edificar a otros. Cuando buscan y encuentran pareja conforme su deseo carnal y conveniencia, al llegar el tiempo, bien podrían buscar a otra, según su conveniencia, porque la ley de Dios no le importaba desde el inicio. El matrimonio debe de ser verdadero y fiel. Sin fidelidad, sin santidad, sin palabra de Dios, no hay verdadero amor, porque el amor viene de Dios. Así que no nos confundamos. El matrimonio no es solo un provecho humano ni una invención humana. Es mucho más allá. Hay divina voluntad del Dios que nos da bendición escondido y más abundante. Así que el matrimonio debe ser una manantial de nuestra vida, que corre constantemente y nos nutre y sacia durante toda nuestra vida. Amén. Ahora, en la ley de Moisés está escrito el apedrear a los que adulteran. Esto servía para quitar el mal en medio del pueblo santo de Dios.
Por este medio, el pueblo podía discernir con claridad que esto es una maldad grave. Y cuando surgía su deseo carnal, fuera del orden establecido, lo podían controlar con el miedo. Es correcto que todos conozcamos la grave consecuencia de nuestro pecado. Esto debe estar siempre presente en nuestro corazón. Y también debemos estar atentos de mantener la pureza dentro de la congregación. No debemos permitir que aquí sea igual al mundo, donde no hay palabra de Dios. Ahora, el adulterio es algo normal en el mundo, pero estando con Dios, debemos quitar este elemento sin excepción. La ley cumplía estas misiones, obligando a obedecerla a los que están en dentro. Sin embargo, hasta que entendamos bien el corazón del que no está la ley, hasta que entendamos su justicia que hay detrás de lo que está escrito, esta ley cumpliría solo la mitad de su propósito, pues solo guardarla por el miedo de ser castigado sería muy superficial y condicional. Dios nos dio esta ley para que seamos sus hijos y no para que seamos esclavos, para salvar las vidas, no para quitarlas. Nos dio porque, como el nivel de pueblo era muy bajo, como un niño, si no hay obligaciones y castigos, ellos no sabrían cómo seguir a la santidad de Dios. La ley escrita es santa y buena, pero quizá es un rudimento de nivel básico. Entender todo corazón y voluntad del que estableció la ley y así obedecerlo es única manera de cumplir la ley perfectamente. Todos nosotros debemos aspirar a ser así, en todo lo que hagamos, meditando y orando, para conocer personalmente a nuestro Dios, por medio de estudiar la palabra de Dios, y vivir cumpliendo su voluntad en todas áreas y rincones de nuestra vida cotidiana, mucho más allá de lo que nos digan las leyes escritas. Entonces, ya no seremos esclavos temerosos del castigo, sino hijos libres de Dios. No sabemos qué le pasó a esta mujer, pero vemos que se decidió y estaba temblando de muerte. A lo mejor no pensaba que llegaría a ser descubierta. Quizá solo quería buscar un placer momentáneo. No sabemos la historia de ella en detalle, pero ahora le cubría de vergüenza al ser sorprendida y ser condenada, rechazada por los ojos fríos de todos. Imagino que en el fondo ella sabía que esto merecía ser condenado. Si así fuera, era por buen efecto de la ley santa y estricta. Así, la ley estricta nos da un fundamento firme y necesario para que el pecado sea visto como maldad temible ante nuestros ojos. Pero a pesar de esto, ella caminó mal, cometió una maldad grave delante de Dios y ahora estaba temblando mucho por su consecuencia. Vamos a ver versículo 6. Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Aparentemente ellos tenían celo de guardar la ley de Dios, pero su interior era totalmente negro. No les importaba cumplir la voluntad de Dios, ni la ley de Dios. Más bien, solo la utilizaba para satisfacer su propio interés maligno, para matar al que odiaban, a Jesús. Además, no les importaba para nada la vida o muerte de una mujer. Así, los que no entienden de la palabra, quieren ver la palabra solo para su provecho, trayendo deshonra al que dio la palabra santa. Aunque no está escrito cómo reaccionaba la multitud que estaba allí, que seguramente eran muchos escuchando de Jesús. Imagino que para ellos era fácil adaptarse al ambiente y seguir a la costumbre sin pensar profundamente en lo que hacían. Cuando las autoridades dan voces, la multitud las sigue,
sin meditar mucho. He visto recientemente en el mundo político de Corea del Sur que la gente puede odiar a alguien sin tener un justo juicio, solo siendo influenciada de la crítica y opinión de otros, por ejemplo, de los medios corruptos. Así hubo un movimiento grande del pueblo, yo diría, encantado de una magia de Satanás, y acusaron y condenaron al expresidente de Corea del Sur, quien realmente no hizo maldad que merecía esto. Esto no es una historia que pasa lejos. Aquí en México también puede pasar algo parecido. Yo noto personalmente un peligro al criticar, echar culpa de varias dificultades que enfrentamos aquí al presidente norteamericano, sin tener justo juicio. ¿Acaso no tenemos una conciencia limpia? Pienso que debemos guardarnos de toda costumbre divulgada, de quejarnos y echar la culpa a alguien fácilmente. Escuchar que todos dicen que alguien es malo no me justifica el poder hablar mal de esa persona. Me sorprendí y lamenté cuando mi hijo Unchan, de 8 años, criticaba muy severamente, con todo rencor, a Donald Trump, sin saber nada de él. Es un mal que corrompe el corazón de todos, de la sociedad. Tanto el adulterio como el criticar a otros sin justo juicio no viene de Dios. Cada uno de nosotros tendremos que ser responsable de todo lo que digamos y hagamos. No vamos a movernos cometiendo mal, estando dentro de la masa o estando en un cierto ambiente. Seamos sinceros cada uno de nosotros consigo mismos y con Dios de la verdad. Amén. Regresando al pasaje. Imagino que este ambiente con esa mujer era algo impaciente y elevado emocionalmente, más que pensar en profundo de lo que estaban haciendo. Jesús vio necesidad de calmar a la multitud, darles tiempo que pueda pensar poco más antes de actuar. En esta escena, la gente miraba atentamente a Jesús, esperando su palabra y su decisión, porque en esta trampa se veía sin salida. Pensaban que de cualquier manera Jesús sería dañado. Yo creo que este evento era un punto significativo para Jesús. No necesariamente era difícil de resolver para él, sino para mostrar una decisión revolucionaria. Nicodemo tenía dudas, pero era un hombre respetable. El paralítico de Betesda tenía pecado, pero era más notable su desdicha. Hasta ahora, Jesús atendía a los sufridos para sanarlos y para ayudarles. Pero esta mujer fue sorprendida por un pecado evidente y grave. Su pecado era claramente castigado en la ley de Moisés con la muerte. Entonces, para los de bajo nivel espiritual, solo las faltas de este tipo eran consideradas como pecado. Llegó el momento de revelar la revolución que trae Jesús mismo al mundo. Era el momento que todos se despierten y se descubriesen como pecadores y sin esperanza. Y de allí encuentren la resolución verdadera. Por favor, vamos a leer el versículo 7, juntos a las 3. Versículo 7, 1, 2, 3. Ellos insistían, atacaban sin saber nada, pero Jesús estaba meditando de todo. El mensaje clave de Jesús para ellos era pensar y verse a sí mismos primeramente. Si yo no tengo verdad en mí mismo, todo lo que hago y juzgo no tendría una base. Sería difícil después explicar por qué lo hice, con qué corazón, etc. Conocer y tener de sí mismo es ser responsable y ser sincero de todo lo que haga. Todos debemos checar a nosotros mismos con frecuencia. Así, hasta tener claridad de sí mismo como un pecador
Dios dio esta ley de apedrear para no crecer pecado entre nosotros. Y si nosotros descuidamos de nuestro propio pecado que está creciendo a escondido junto con el orgullo, nada estaría funcionando correctamente. Jesús entendió perfectamente la ley dada por medio de Moisés, su propósito y espíritu, y quería aplicarlo correctamente en este instante, siendo Él mismo el dueño y ejecutor de todas las leyes. Jesús no vino para anular ninguna ley, porque siendo Él el Creador Dios, no cambia su propia palabra. Su palabra es fiel y eterna. Podemos decir que Él dio en la antigüedad la ley por medio de Moisés, ley escrita. Ahora, en el tiempo cumplido, nos visitó para corregirnos de nuestros errores y darnos claridad de la ley, dándonos consejo y ayuda cara a cara. Y más tarde, entrando Él mismo en nuestro corazón de cada uno. El Espíritu Santo que mora en los suyos. Jesús es la ley y no hay otra ley de Dios. Aparentemente, ellos eran afanados en guardar la ley, pero no para quitar el pecado, sino para otro propósito de su propio. En el caso del pueblo, también para esconderse de su propio pecado, al participar en la condenación y matar a un otro pecador. Porque al condenar a alguien, en su interioridad sucede una división entre sí mismo y esa persona condenada, y se esconde de su propio error. Más bien, Jesús nos hace checarnos primeramente a nosotros mismos como punto de partida. El Señor no dijo que no la apedreara. Más bien dijo que sí, pero siendo el primero en arrojar la piedra el que esté sin pecado. ¿Quién podrá decir de sí mismo que no tiene pecado? Para nosotros, que vivimos después del cumplimiento de la cruz de Cristo, es bastante claro este punto. Por lo menos, teóricamente hemos escuchado. Sin embargo, para aquel entonces los judíos, pensar que ellos mismos eran santos, sin mancha, era un fenómeno divulgado, junto con su hipocresía y orgullo creciente. Es como un límite que no puede superar la humanidad por causa del orgullo escondido, sin la ayuda del ejemplo de nuestro Señor Jesús, su sacrificio en la cruz. Era justamente esta la barrera principal, que ellos no entendían de Jesús. Era el momento necesario para una renovación, una corrección fundamental. Jesús los desafió diciendo una palabra: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Segunda parte. Ni yo te condeno. Versículos 8 a 11. Vamos a ver versículos 8 y 9. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Aquí la palabra clave es conciencia. Ellos, por la ayuda de Jesús, pudieron hacer caso a la voz de su propia conciencia. Creo que ellos no estaban acostumbrados a hacer esto. Teniendo yo curiosidad, busqué la palabra conciencia en la Biblia y solo encontré una ocasión de usar esta palabra en todo el Antiguo Testamento, aunque en su lugar se usa mucho la palabra corazón. En cambio, en el Nuevo Testamento es muy frecuente la palabra conciencia. Y aquí este pasaje es el primer lugar en el que aparece la palabra conciencia. Consideremos este episodio como una pausa entre las enseñanzas y discusiones arduas entre Jesús y los judíos. Nos hace parar también a nosotros por un momento para acudir a nuestra conciencia
y no solamente a la razón teórica. Jesús enfatizaba que debemos tener y usar razón justa para poder juzgar correctamente. Y esta razón justa nos pide que primeramente nos paremos y escudriñemos a nuestra propia conciencia. Ahora, ¿qué nos dice nuestra conciencia? Como fruto de este nuevo desafío, ellos se descubrieron a sí mismos pecadores, pues nadie entre ellos podía salir y decir que era sin pecado. Era una noticia descuidada durante mucho tiempo por ellos, al haber vivido ante otros. Acusados de su conciencia, dejaron cada uno personalmente de condenar a esta mujer. La palabra de Jesús, sea primero de arrojar piedra, tenía este poder y propósito. Como consecuencia, nadie podía arrojar ni una piedra contra la mujer adúltera. Un resultado muy diferente e inesperado para todos ellos. Ahora vamos a ver los últimos versículos 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Este día ella experimentó varias sorpresas, una tras otra. Primero, fue sorprendida en adulterio. Pensaba que pronto moriría apedreada. Pero la trajeron ante Jesús, y Jesús dio palabra a la multitud, y todos los ojos acusadores que la rodeaban se calmaron, y se fueron uno tras otro. Así, finalmente, solo quedó ella y Jesús. Ahora, al escuchar de Jesús: Ni yo te condeno, ella fue liberada por completo de la condenación. Al meditar las palabras de Jesús de hoy, aprendemos primeramente que solo el que no tiene pecado puede condenar al pecador. Y segundo, Jesús es el único que no tiene pecado y por lo tanto el único que tiene derecho de condenar. Tercero, Jesús tampoco condena al pecador. Ahora es el momento de ver la realidad, que todos somos pecadores. Nuestra conciencia nos dice esto claramente. Siempre que no la callemos, sino que la recordemos, y es muy sano saberlo. Ahora, no condenaremos a otros, porque somos pecadores. No seremos orgullosos, porque somos pecadores. Una cosa que puede confundirnos es que la ley originalmente no ponía esta condición como base para ejecutar: ser sin pecado para arrojar primera piedra. Hay un lugar que dice que el testigo lanzará la primera piedra y el pueblo lo siguiera. Pero este testigo obviamente no es un hombre sin pecado. Si en el mundo aplicáramos la palabra de Jesús como una regla general, quizá causaría mucho caos. Obviamente, debemos ejecutar leyes en general, aunque somos pecadores. Pero Jesús no quería tocar este punto. Más bien, Él quería darnos una lección especial en esta ocasión. Esto no era tampoco solo para favorecer la vida de esta mujer, dándole una excepción. Más bien, también era para los demás que la estaban condenando a ella. La verdad, condenar no nos conviene. Si ejecutamos un castigo, lo haremos como siervos fieles y humildes, como un maestro que guía a sus alumnos, o como buenos padres que castiga a sus hijos. Pues todas estas actividades edificantes son muy preciosas, pero no con orgullo en corazón. Somos solo servidores de la verdad para edificar las vidas. Jesús, con su inmensa sabiduría, le regaló otra vida, otra oportunidad a esta mujer,
y al mismo tiempo nos corrigió en nuestro error de arrojar fácilmente piedras a otros. Dios justo condenará más severamente a los que condenan a otros sin ver de su propio error, y perdonará la culpa de los que tienen misericordia y ama otras vidas. La justicia se perfecciona con Jesús. Jesús ve nuestra debilidad y cumple de manera perfecta la ley por medio de su capacidad que ninguno podía alcanzar ni imaginar. Solo su sacrificio en la cruz y el perdón de todo nuestro pecado pudo traer vida y satisfacción verdadera de la ley y la justicia. Yo escucho un grito muy fuerte y doloroso de Satanás, quien influía al corazón duro tanto de los líderes de religión como de la multitud al ver cómo solucionó Jesús el problema. La luz entró y las tinieblas no prevalecieron. Así que la tiniebla que cubría nuestra conciencia se quitan al mirar a Jesús. Jesús pagó nuestra deuda. Le damos muchas gracias por su poder, sabiduría y amor. Ya no vivamos bajo el rudimento de la ley antigua, sino hagamos voluntariamente mayores obras, siguiendo el guía del Espíritu Santo. Dejemos en manos de Dios todo juicio y condenación final, así que no odiemos a ninguno, y tampoco seamos orgullosos. No condenemos a nosotros mismos tampoco. Esto sería otro aspecto engañoso que viene de la cobardía, incredulidad y orgullo escondido. Pues esto también dejemos en manos de Jesús. Ahora Jesús nos anima a levantarnos en su gracia y con la libertad trabajaremos dándole gracia y manifestando su grandeza. Amén. Como hemos visto hoy, ahora el pecado no tiene dominio en nuestra vida. Toda amenaza aparente desapareció. El que ejerce el juicio de nuestro pecado, él mismo nos perdonó. No nos iremos al mundo para resolverlo, ni lo tapemos como si no hubiéramos tenido nada, sino seamos sinceros y vivamos en Jesús, quien cargó todo nuestro problema. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, quien nos dio la solución del pecado. Esto nos causaba mucho miedo y como queríamos escondernos de allí, escuchábamos las mentiras de Satanás y nos poníamos orgullosos, neciamente, sin darnos cuenta. Seamos verdaderos y humildes para recibir al 100% la gracia de perdón de Jesús. Que el perdón de Jesús abunde en nuestra vida y gocemos en esta libertad desde ahora para la eternidad. Amén. Vamos a terminar leyendo juntos una vez más versículos 10 y 11. A las 3, 1, 2, 3. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por su obra, por su perdón. Ahora nos haga vivir delante de Dios y que seamos libres y que nos permite hacer obras grandes junto con Jesús. Que esta congregación sea santa y poderosa junto con Jesús. Nos mantenga a ser humildes siempre. Todo esto le pido en nombre de Cristo. Amén.